Ahora vamos a ver el tipo abstracto de dato lista. La lista es una estructura de datos bastante flexible. Acá, en este caso, esta estructura puede crecer y contraerse y los elementos pueden ser accedidos, insertados, eliminados en cualquier posición de esta estructura. A diferencia de lo que pasaba con la pila, donde los elementos ingresaban y se sacaban por el mismo extremo, o en la cola, donde ingresaban por un extremo y salían por otro, en la lista no tengo este tipo de control. Los elementos pueden ser insertados o pueden ser suprimidos en cualquier posición de la lista. O sea, que yo puedo decir que una lista es una secuencia de 0 más elementos de un determinado tipo que puede crecer y contraerse sin ningún tipo de restricción. Vamos a decir que si yo tengo una lista de longitud n, n será mayor que 0. Si n es igual a 0, la lista está vacía. Y si n es mayor que 0, entonces se va a considerar que el a sub 1 es el primer elemento de la lista, a sub n será el último elemento de la lista, y el a sub i será el elemento iésimo de la lista, donde a sub i precede a sub i más 1 para cualquier i y sucede a sub i menos 1 para cualquier i. ¿Por qué les especifico esto? Porque interesa el orden de los elementos. La lista tiene una cierta posición que me permite tener una relación entre los elementos. Vamos a la especificación de este tipo de estructura. Yo voy a tener la operación insertar, que va a tener como elementos dentro de su cabeza, del encabezado, la lista, el elemento que quiero insertar y la posición. Esto significa que yo puedo insertar dentro de la lista un elemento X en una posición dada. ¿Sí? Si yo pongo la posición, ¿qué significa? Que el elemento X estará entre lo que es P menos 1 y lo que es P más 1, siempre y cuando P sea una posición válida dentro de la lista. Si P está entre 1 y n más 1, si no, será un error. El suprimir un elemento de esto dentro de la lista me va a permitir eliminar un elemento en la posición dada, de modo que yo tengo la lista L, donde yo obtendré hasta P menos 1 y hasta P más 1, y el elemento P será el elemento que va a mostrarse como elemento que suprimí y si no un error. Recuperar un elemento en la posición P va a ser buscar a P dentro de la posición P y devolver en X el elemento. O sea que X será igual a sub P. Y si no, un error. Puedo buscarlo, que recuperar me está devolviendo el elemento y el buscar me va a devolver un true si lo encuentra y si no, me va a devolver un error, me va a devolver cuál es la posición que yo puedo buscar en una posición dada, donde en realidad me va a devolver si el elemento se encuentra en esa posición o no, me devolverá la posición donde se encuentra el elemento, y si el elemento no se encuentra, me va a devolver un error. Puedo obtener también, dentro de las operaciones abstractas de este tipo de estructura, cuál es el primer elemento de la lista, que me devolverá el a sub 1, el último elemento de la lista, que me devolverá el a sub n, el siguiente a una posición P cualquiera, que será la posición P más 1, el anterior a una posición P, que será el P menos 1, el recorrer la lista, que simplemente puede procesar los elementos, ya sea porque los está mostrando
o porque hace algún cálculo para todos los elementos. Depende de lo que la lista necesite que se haga, pero sí recorre la lista por completo. El crear la lista que inicializa a la lista en L como vacía, digamos, y la lista vacía que me va a devolver un true o un false dependiendo si la lista está vacía o no. ¿Cómo vamos a representar en la lista? Tenemos dos tipos de representaciones, lo que vamos a ver ahora, después veremos otra forma de representar, que es la representación secuencial, donde yo represento la lista como un arreglo, donde voy a tener los elementos que van a ir en un arreglo de 0 a n, y los elementos estarán puestos en la posición A1, A2, y un n-1 me estará indicando cuál es el último elemento que yo tengo dentro de mi arreglo. Esa es una forma de representación. Y otro tipo de representación es la representación encadenada, donde yo voy a tener un objeto de datos donde voy a tener la cabeza de la lista que me está indicando cuál es el primer elemento de la lista, y estos serán enlazados de modo que la cantidad de los elementos que tenga me lo va a estar indicando una variable count que me va a estar indicando los n elementos que tenga. O sea que voy a tener un objeto que voy a tener la cabeza de la lista y la cantidad de elementos. Y voy a tener una estructura de tipo información que va a tener el elemento y un puntero al siguiente elemento o un enlace al siguiente elemento. Este tipo de estructura es lo que ustedes vieron en primer año como que era la lista. La lista esta, ustedes le llamaban como lista a cualquier tipo de estructura que se enlazaba, y ya vimos con las estructuras que hemos visto antes que podían estar enlazadas trabajándolas como una pila, o podía también tenerlas enlazadas y trabajarlas como una cola. Ahora estamos viendo la lista propiamente dicha, donde yo puedo insertar un elemento en cualquier lugar o puedo eliminar un elemento de cualquier lugar. Bueno, a diferencia de lo que vimos en los casos anteriores, donde nosotros les dábamos estas operaciones abstractas, ahora estas operaciones abstractas las van a crear ustedes. Vamos a ver cómo creamos esta operación abstracta. Por un lado, si vamos a trabajar con la representación secuencial, en este caso, ¿cómo se va a trabajar? Suponiendo que nosotros necesitamos insertar un elemento de la lista L, un elemento X en la posición P igual a I. Buscaremos cuál es la posición I, y como la lista está trabajada sobre un arreglo, la posición I me la va a estar dando el subíndice correspondiente. Para poder insertar en ese lugar, si es que en ese lugar ya tengo un elemento, deberé correr todos estos elementos un lugar para dejarle ese espacio para poder insertar ahí. Eso se llama shifteo. Eso significa que tendré que correr todos los elementos un lugar siempre y cuando esa posición sea válida. Supongamos que yo tengo 10 elementos y quiero insertar en la posición 15, no es una posición válida insertar un elemento en el lugar 15. Yo deberé insertar los elementos siempre que sea un lugar que esté dentro de lo que me esté marcando el último elemento. Si no, sería una posición inválida. No puedo insertar un elemento aislado dentro del arreglo. Tienen que estar los elementos en forma secuencial dentro de mi arreglo. Entonces, si quiero insertar un elemento en la posición que me está indicando I, ¿esto qué va a pasar? Yo deberé correr todos los elementos un lugar para poder insertar a X en ese lugar. Y por lo tanto, último, se habrá incrementado en 1. ¿Qué pasa si yo trabajo
ahora con la lista que se encuentra encadenada. En este caso, insertar un elemento en una posición, yo deberé buscar cuál es la posición, deberé hacer, contar, suponiendo se me está indicando la posición P igual a I, deberé ir hasta la posición I, generar una celda y hacer los enlaces correspondientes de modo que si A sub I menos 1 marcaba anteriormente a un A sub I, ahora ese A sub I menos 1 marcará en el punto siguiente a la celda nueva que yo he colocado y en la posición siguiente de la celda nueva marcará a lo que tiene en el A sub I. Esta historia va a seguir porque voy a mostrarles en la próxima clase otro tipo de estructura con la que se puede llegar a trabajar la lista. Por ahora les dejo un videíto para que ustedes vean cómo se manejan las listas y les puede llegar a ayudar.